Vamos a ver ahora las presiones. ¿Cuántos tipos de presiones conocen ustedes? Mm, ¿Cuántos? O sea, la presión en un punto dentro de una masa de fluido se denomina como una presión absoluta o una presión manométrica. Una presión manométrica. Entonces tenemos dos tipos de presiones, una absoluta o manométrica. ¿Ok? Estas son las presiones en un punto dentro de una masa de fluido, de agua o lo que sea. ¿A cuál medimos? Cualquiera, ¿sí? O sea, cualquiera, como ustedes quieren, se puede medir en un experimento una presión absoluta o una presión manómetra. Aparte de esto, ¿qué tipos de presiones hay? La presión atmosférica, ¿no? Sí, la presión atmosférica. Entonces, ¿qué diferencia hay entre este tipo de presión absoluta y este tipo de presión manométrica? Esta presión absoluta no, por el nombre se entiende, ¿no? No toma en cuenta, no toma en cuenta la presión atmosférica, local, ¿sí? No se toma en cuenta la presión atmosférica local. Y digo local, ¿no? Local porque, como sabemos todos, que la presión atmosférica depende o es diferente en cada ciudad, no es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo. Aquí en Quito no es la misma presión atmosférica que en Guayaquil, que en Manta, que en Cuenca, son diferentes, ¿no? Depende de qué, de la altura de la ciudad al nivel del mar. Aquí sí se toma en cuenta, ¿sí? Sí lo toma, hablo de la presión atmosférica. Esto lo toma en cuenta. Vamos a ver cómo medimos estas presiones en el laboratorio. Las presiones absolutas, primero, ¿cómo se llama? Absolutas. Entonces, siempre son valores positivas, ¿sí? No hay valores negativas de presiones absolutas, por si acaso. Pero las presiones manométricas pueden ser positivas o
negativas, ¿sí? Pueden ser positivas o negativas. Depende de qué. Cuando salen positivas y cuando salen negativas. Salen positivas cuando la presión dentro del punto es por arriba de la presión atmosférica, o sea, mayor. O sea, la presión en el punto tiene que ser mayor de la presión atmosférica. Y esto es al revés. Cuando la presión en el punto es menor que la presión atmosférica, me salen valores negativos. ¿Ok? ¿Qué unidades tienen las presiones que conocen ustedes? A ver, ¿qué me dicen? Ah, ¿qué unidades se mide las presiones? En atmósfera, Pascales. pares, Pascal, ¿sí? Algo más, ¿qué más escuché? El Pascal igual a qué? Newton por metro cuadrado, ¿no? O sea, un Pascal de un Newton por metros cuadrados, ¿sí? Ok. ¿Qué más medidas hay? Pares, PSI. Pares también, ¿sí? Y también por columna de agua o columna de líquido. ¿Qué quiere decir columna de líquido? Por ejemplo, se puede medir centímetros agua, si es que es agua, o milímetros agua, o metros de agua, ¿sí o no? O si es que es otro líquido, por ejemplo, centímetros mercurio, o milímetros mercurio. Todas son medidas también de presión, o metros, ¿ok? Entonces se puede medir. Lo más utilizado en esto son el pascal o el newton por metros cuadrados. Entonces, como las presiones manométricas dependen de las presiones atmosféricas, entonces tenemos que saber primero cómo medir una presión atmosférica antes de calcular o medir la presión manométrica. ¿Quién se acuerda cómo se puede saber la presión atmosférica en algún sitio que estamos, ¿no? ¿Con qué se hace con qué aparato se mide la presión atmosférica? Mm, con un barómetro. un barómetro, claro. Es el aparato más antiguo y el más utilizado hasta este momento. ¿Ya? ¿Cómo es el barómetro? Esto, lo que le llamamos barómetro de mercurio. Es un recipiente así y ponemos adentro mercurio. Mercurio toma esta, por si acaso, esta figura, la superficie, por la tensión superficial que hablamos la otra vez, ¿eh? Y luego vamos a poner un tubo así, de esta manera. Este tubo está abierto por un lado y cerrado por arriba. Y esto está lleno de mercurio así. Dejemos que este mercurio, después de poner el tubo, aquí suba en este tubo hasta parar en alguna altura. Puede parar hasta aquí nomás, ¿no? O sea, ahí. Y ahí luego queda estable. Como esto es mercurio, aquí tenemos las presiones atmosféricas por encima de la superficie.
Esto de aquí le llamamos la presión de vapor. Vamos a poner este punto justo aquí, es el punto A. Y en cualquier punto en la superficie del agua voy a poner el punto B. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos calcular? Esta presión atmosférica. Entonces, si mide esta presión atmosférica, lo que está en el punto B, ¿no? O sea, esto es igual a la presión en el punto B. Va a ser igual a que aquí estamos en el punto B. Entonces, toda esta columna más la presión de arriba. O sea, todo lo que viene por encima de este punto. Esta columna de acá, más esta parte de presión aquí. Entonces, tiene que ser la presión de vapor más la presión atmosférica. Perdón, más la presión en esta columna de acá. ¿Cómo se calcula una presión aquí? Rho por G por la altura. ¿Cuál es nuestra altura aquí? Va a ser desde la B, aquí, hasta el punto A. ¿Sí? Todo esto es mi altura H. Entonces va a ser rho por G por H. Y rho por G es la gamma. Entonces más gamma por H aquí. ¿Sí? Gamma es rho por G. Es el peso específico del mercurio en este caso. Entonces, que es agua, es el peso específico del agua. Es un valor fijo para cualquier líquido. Entonces, luego si hacen esto, observaron que esta presión de vapor es muy pequeña, ¿sí? Muy, muy pequeña. Por eso le pusieron casi cero. Entonces, la presión atmosférica a la final queda igual a gamma por H, ¿sí? Entonces, la presión atmosférica va a ser gamma por H. ¿Y esta gama de mercurio cuánto vale? Gama del mercurio, 13.595 newton por metros cúbicos. Cuando dejemos esta recipiente así, tenemos que esperar hasta que se establece aquí en un punto. Luego medimos la distancia entre este punto y este punto, esta H. Encontramos que esta H, una ciudad como Quito, digamos, ¿no? Es 0,76 metros. Puede que está en otra ciudad, sale un poco menos, sale un poco más, porque de esto depende la presión atmosférica. Entonces, calculando esta, me sale que la presión atmosférica, si multiplicamos los dos, va a salir 10.333 newton por metros cuadrados. Y esa es la presión atmosférica aquí. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, únicamente se pone el mercurio en un recipiente, déjalo hasta que llegue hasta aquí, mido la distancia, porque aquí está la presión atmosférica. Quizás mido con metro, con una cinta métrica o algo. Y ya multiplico esto por el peso específico del mercurio, me da la presión atmosférica. Me olvidé decirles que este aparato del barómetro fue hecho en 1644, por si acaso. Es un aparato de los más antiguos del mundo. Ya tenemos la presión atmosférica lista, y sabemos cuánto es, según este valor de aquí. Entonces, de ahí sí podemos medir la presión en cualquier punto dentro del fluido o dentro del flujo
dentro de un canal utilizando, si es que vamos a calcular presión manométrica, utilicemos la presión atmosférica. Pero si es que es una presión absoluta, no lo vamos a tomar en cuenta. Veamos primero cómo se mide las presiones manométricas. ¿Cómo quedamos? Esta puede ser positiva, puede ser negativa, depende de qué. Si yo tengo la presión dentro, en un punto dentro del fluido, mayor que la presión atmosférica, entonces estos valores salen positivos. Si es que es menor, salen negativos. Existen dos maneras o dos aparatos para que yo pueda medir la presión manométrica. Primero, un pisómetro. ¿Sí? También estos aparatos se utilizan, depende de las condiciones que voy a medir. Por ejemplo, en un canal se puede medir con un pisómetro sin ningún problema. Pero hay otras cosas como conductos cerrados, por ejemplo. Ustedes, el que maneja carro, ¿qué hace cuando las llantas son bajas? Les lleva a la gasolinera, le pone aire, ¿no? Esta llanta tiene anotadas ahí, cada carro, cada tipo de llantas o cada tamaño, creo, tiene una presión, está anotada ahí. Usted tiene que ponerle la presión que es para que quede bien. Esta presión es presión manométrica, pero en conducto cerrado, no es abierto al aire libre, digamos. ¿Qué más? Un caso más del tanque de gas que ustedes tienen en la casa. ¿No ven que hay una válvula ahí? Ahí está anotado la presión, cuánto es. ¿Sí? Entonces ellos lo llevan cuando está vacío, lo llenan con el gas hasta la presión que es, que no pueden ponerle más, pueden explotar. ¿Ya? Esto es pisómetro, pero en sistema cerrado. Y sí se puede saber la presión dentro del tanque de gas cuánto es. ¿Ok? Entonces, el pisómetro es, en otras palabras, es una manguera abierta de los dos lados, ¿sí? En el sistema abierto. Por ejemplo, yo tengo aquí un canal. Aquí estamos con la superficie del agua. ¿Y qué vamos a poner acá? Poner un tubo abierto, por decir, donde el punto que yo quiero medir la presión. Por ejemplo, yo tengo el punto para medir la presión, está aquí. Vamos a poner el punto A, ¿sí? Todo esto está lleno de agua. Voy a poner el tubo justo en el punto que yo quiero medir la presión. Aquí está, ¿sí? Este tubo está abierto por los dos lados. Si es que el punto está aquí, voy a poner el tubo aquí, ¿sí? O sea, depende de dónde está el punto que yo quiero medir las presiones y pongo el tubo abierto de los dos lados y el agua va a subir en este tubo hasta llegar a una determinada altura y ahí para, ¿no? No se va a regar del tubo. Entonces, ¿qué hay aquí? Aquí tenemos presión atmosférica. Vamos a poner P sub 0. Aquí también tenemos presiones atmosféricas, ¿sí o no? Porque está abierto a la superficie, digamos. Estos también son la presión atmosférica. Lo único que tengo que hacer es poner el tubo, dejar hasta que suba el agua y luego mido
la altura desde el punto A hasta la altura del agua en el tubo. Toda esta altura y le pongo H. ¿Sí? Con esto, ¿cómo es lo que se mide? La presión en el punto A va a ser toda la presión que está por arriba. ¿Sí? ¿Qué es toda la presión que está por arriba? Primero, la presión en la columna esta del tubo, más la presión atmosférica que está arriba, porque esto empuja aquí en una presión. Y esta agua también tiene una presión sobre el punto. Entonces, en este caso, la presión en el punto A va a ser igual a P sub 0 más ρ por G por H. Rho por G es gamma, entonces ponemos gamma por H directo. Y esta es la presión en el punto A. ¿Sí? Esta es lo que le llamamos un sistema abierto. ¿Qué significa abierto? Primero, este tubo está abierto por los dos lados. Segundo, aquí tenemos una superficie al aire libre. Por eso le llamamos un sistema abierto. El sistema cerrado, el tubo está cerrado por un lado y abierto por otro lado. Pero antes de tratar esto, quiero hacerles una pregunta, ¿no? ¿Quién me puede decir cuál es lo mejor en esta tubo de acá? Es una manguera, como les dije, de plástico o lo que sea, a veces de vidrio. ¿Cuál es mejor? Utilizar un tubo o una manguera gruesa, ¿sí? O una manguera tan delgada, así. ¿Quién me puede decir cuál es lo mejor para medir las presiones manométricas? Ah, ¿cuál utilizan? O sea, si usted está en un laboratorio y tiene los dos tipos de manguera, uno gruesa así y una delgada así, ¿cuál se utiliza para medir de manera correcta la presión manométrica? El más delgado, ¿Por qué más delgada? para que sea más notoria la capilaridad del agua y pueda subir por el tubo. Y pueda subir. No, bueno, la primera parte está bien, pero la segunda no. O sea, por la capilaridad sí, pero para que suba bien, no, porque si pongo cualquier tipo de manguera, va a subir a la misma altura, porque la presión en el punto es la misma. No se cambia poniendo un tubo delgado o un tubo grueso, ¿sí? Porque la presión sobre este punto es la misma. ¿Está bien? No, o sea, no. Sí. Está bien que se utilice la delgada, pero ¿por qué? Ya le digo por qué. Porque si tenemos, ¿cómo se mide esta altura H? Desde este punto hasta este punto, ¿sí o no? Eso. Si yo tengo un tubo grueso, el agua va a subir a la misma altura, pero como es agua, tiene esta forma, ¿sí o no? La forma cóncava, sí. Y aquí también sube a la misma altura. Entonces, al momento de medir con una cinta métrica, yo puedo medir desde acá. Es fácil, hasta acá. Supongamos que ese es el punto A, ¿no? Sin equivocaciones. ¿Por qué? Porque aquí no aparece mucho el efecto de esta curva, porque el tubo está bien delgado. Pero al momento de medir en un tubo grueso, una persona dice, yo voy a medir desde arriba, ¿sí o no? Otra persona dice, no, yo voy a medir desde abajo, desde que está aquí. Ahora, ¿cuál es la medida correcta de los dos? Ah, entonces va a haber
una equivocación al momento de medir. Y no se puede medir aquí desde el medio acá, ¿no? O sea, va a ser un error al momento de medir. Entonces, preferible utilizar el tubo más delgado porque no va a haber equivocación al momento de medir la altura. ¿Está bien? Entonces, mientras más delgado que sea, es mejor. Pero no me digan que el grueso sale a otra presión, no. Cualquier tipo digamos, de manguera, de tubo, el agua va a subir a la misma altura, pero depende cómo voy a medir yo esta altura. Debo medirle bien, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el sistema cerrado del pisómetro? Igual es algo como es. Yo tengo una llanta, un tanque de gas, lo que sea, algo cerrado. Y quiero medir la presión aquí dentro de este sistema cerrado, dentro de la llanta, dentro del tanque de gas. Entonces, ¿qué hago? Yo lo pongo en un tubo así. A ver. Y así, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el gas o el líquido, lo que sea que está dentro? Eso de acá va a subir, ¿sí? En esta hasta llegar también a una altura acá. ¿Dónde mido yo? Mido desde el punto A aquí hasta esta y va a ser esta es mi H. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema cerrado y el sistema abierto? En el sistema cerrado no se toma en cuenta la presión atmosférica local porque ya no tiene efecto. ¿Por qué? Porque esto está cerrado de acá. O sea, esta presión atmosférica no empuja. Si empuja esto, no va a salir de aquí porque está cerrado. Entonces no tiene efecto. Entonces en el sistema cerrado no se toma en cuenta la presión atmosférica, pero eso es presión manométrica igual, ¿no? Entonces esta presión donde el punto A va a ser directamente gamma del fluido que yo tengo dentro del sistema por la H, que es la altura que yo tengo acá. ¿Sí? Estos los dos tipos del pisómetro para medir presiones manométricas, sistema abierto y sistema cerrado. Segundo aparato que existe para medir, pero antes de olvidarme también, que esta del pisómetro sea abierto o cerrado, tiene ventajas y una condición, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de la condición? Las ventajas es muy sencillo de utilizar. Si es que usted mide bien la altura del agua o del líquido de manera correcta, entonces es exacto. Queda el valor bien medido y exacto. ¿Qué condición tiene para utilizar un pisómetro? Válido únicamente para presiones manométricas positivas, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que el punto donde estoy, la presión en el punto donde estoy midiendo tiene que ser mayor de la presión atmosférica local. Si es que es menor, no se puede utilizar el pisómetro. ¿Ok? Entonces, es válido solo cuando la presión
en el punto que estoy midiendo, ¿no? Es mayor que la presión atmosférica. ¿Sí? Si es que es menor, no se puede. ¿Por qué? Porque si es que es menor, el sistema aspira aire, entra aire dentro del agua en vez de subir el fluido para allá, sino va a entrar dentro del sistema. Y eso es un problema común. Conocen, alguien de ustedes me dijo que estaba trabajando en diseño o sistemas de agua potable, ¿no? En el caso de las bombas, cuando se instala el eje de la bomba de una manera errónea, puede que pase este problema. En vez de que la bomba sube el agua al tercer piso, cuarto piso, sino va a entrar aire dentro del sistema y no sube el agua. Y esto lo llamamos problema de cavitación y se puede dañar la bomba y no funciona bien. ¿Sí? Okay. Segundo tipo de aparatos para medir la presión manométrica es el manómetro de tubo en U. ¿Sí? En U, así. Y esto se utiliza más de un fluido, pero también es un sistema cerrado. No se toma en cuenta la presión atmosférica local. Por ejemplo, el mismo recipiente o el mismo tanque de gas, la misma llanta o lo que sea que teníamos acá, vamos a ponerle el aparato. Tiene una forma de U, así. Por eso le llaman de forma de U. ¿Dónde está el punto que yo quiero medir la presión? Está aquí. O sea, dentro de todo eso. Es el punto A. ¿Ok? En esto, esta tiene un fluido que va a empujar esto por la presión aquí hasta llegar o hasta llegar a una determinada altura acá. ¿Por qué? Porque vamos a poner otro tipo de fluido por acá y esto va bajando así hasta frenar esto aquí, ¿no? O sea, así que entonces tenemos dos fluidos diferentes. El primero de aquí tiene, vamos a poner gamma uno y esto de aquí es gamma 2 porque son dos fluidos diferentes, cada uno tiene su peso específico. Tenemos que medir aquí dos alturas. ¿Cuáles son estos dos? La primera, desde el punto A donde quiero medir hasta aquí, le pongo H1.
Y luego, esta de aquí tiene la misma altura acá, ¿no? Entonces voy a medir la otra altura desde aquí hasta acá. Y voy a poner H2. ¿Sí? Ahora, vamos a poner unos puntos para como referencia, digamos. Justo a la altura del punto A le voy a poner como es el punto 1. Aquí está el punto 2 y aquí está el punto 3 al otro lado. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿qué entiendo yo? Primero, la presión que quiero medir del punto A, esta va a ser la presión en 1. ¿Sí? Y tenemos también la presión en el punto 2 es igual a la presión en el punto 3 porque están a la misma altura. ¿Sí o no? ¿Y cuál es la presión en el punto 2 en este caso? En este punto de acá. Va a ser toda la presión de arriba. O sea, la presión en esta columna más la presión en el... Entonces va a ser la presión en A más la presión P1. ¿Sí o no? Ok. ¿Cómo hacemos esto ahora? Tenemos las dos medidas H1 y H2. Calculamos primero la presión en el punto 2, luego igual, calculamos la presión en el punto 3 y los dos de estos van a ser iguales. ¿Cuál es la presión en el punto 2? Todo la de arriba, ¿no? O sea, aquí tengo gamma 1 por H1. Gamma 1 por H1. Luego más, ¿cuál es la presión arriba en el punto 1? Es la misma presión en A. ¿Sí o no? Luego, la presión en el punto 3, este de acá, va a ser todo el de arriba. ¿Cuál es todo el de arriba? Gamma 2 por H2. Debería, ¿no? Deberías sumar aquí la presión atmosférica. O sea, aquí va a ser todo esto más la presión. Pero no le tomamos en cuenta porque su sistema está un sistema cerrado. ¿Sí? Y ahora tenemos la P2 igual a la P3. Entonces, igualamos estas. ¿Ok? Entonces, tenemos gamma 1 por H1 más la presión en A. Esto tiene que ser igual a la gamma 2 por H2. ¿Y qué queremos calcular? La P1, la PA, que es la P1 también. Entonces, en esto, si hagamos esto, sacamos la presión en A, va a ser igual a que gamma 2 por H2 menos gamma 1 por H1. Y esta es la presión en esta recipiente cerrado o en el punto A. O sea, únicamente tengo que medir H1 y H2. Luego esta presión de acá va a ser igual a que gamma 2 por H2, porque tiene la altura más grande, menos gamma 1 por H1. Y esto es todo para medir la presión manómetra. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Mm? Digamos, si volvemos acá, ¿cuál es la presión absoluta en esta canal de aquí? En el punto A. Si yo Aquí estamos calculando presión manométrica, ¿no? Porque estamos tomando en cuenta eso. ¿Cuál es la presión absoluta aquí? La que no toma en cuenta presión atmosférica. O sea, va a ser únicamente multiplicando gamma por esta H. O sea, le pongo esto 0 y esto va a ser la absoluta. Hay mucha gente que le gusta trabajar con la presión absoluta y otros dicen que no, hay que tomar en cuenta las condiciones
donde estamos trabajando y tomemos en cuenta la presión manómetro. ¿Sí? Eso es todo lo que es de presiones, nada más. O sea, no hay nada más. Existen ahora aparatos electromagnéticos que tenemos en el CIERE, en la Escuela Politécnica Nacional, en el Centro de Estudios de Ingeniería de los Recursos Hídricos, llamamos el CIERE. Y esta tiene ahí, tenemos unos aparatos electromagnéticos, o sea, solo se conecta ahí a la misma altura del punto y le mide la altura, le multiplica, le da en la pantalla la presión cuánto es. ¿Sí? Pero a pesar de eso, midiendo la altura en el tubo y todo esto sale más exacto que los aparatos que existen. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mm, ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer un ejemplo con números y así terminamos, nada más. No hay nada más en presiones, ¿eh? El día de mañana trabajamos con las fuerzas, de ahí terminamos mañana el capítulo 2 de la hidrostática. ¿Alguna pregunta o entro en el ejemplo? Me dije todo bien. Todo bien. Tenemos un ejemplo, me da una figura como esta. Me dice que esta recipiente está con aceite, ¿sí? Y está conectado aquí a un pisómetro de forma en U. Y esta aceite acá llega aquí en el tubo hasta esta altura de aquí. Luego tenemos ahí mercurio que le han puesto por acá, ¿sí? Llega todo esto de acá. Y hizo esto frenar aquí, ¿no? Y me dice que esto es aire, aquí no hay nada. Y quiere la lectura del manómetro. ¿Qué quiere decir la lectura del manómetro? Quiere decir que quiere la presión del aire aquí, ¿sí? La presión del aire. También me pone aquí algunas alturas. Desde aquí hasta acá y de aquí hasta acá. Me pone aquí
de aquí hasta acá es H1 y de aquí hasta acá es H2. Y también me da desde aquí hasta acá, me dice que es H3. Y me da los datos de todas las alturas. Me da H1 91.44 centímetros. Me da la H2 es 15.24 centímetros. Y me da la H3 es 22.86 centímetros. Y me da DR del aceite es de 0.90. ¿Sí? ¿Qué más me da? Me da DR. Esto por si acaso aquí es el mercurio, ¿no? Entonces me da esta DR de mercurio es 13.6. ¿Está bien? Nada más. ¿Qué quiere? Ahora me dice, ¿cuál es la lectura de esta manómetro? La lectura quiere decir que quiere la presión del aire, ¿sí? Eso es lo que quiere. Lo bueno aquí que el sistema cerrado no tomamos en cuenta presiones atmosféricas, ¿no? Calculamos directo. ¿Cómo hacemos para calcular eso? A ver, donde este punto está así, las presiones son iguales. O sea, la presión aquí tiene que ser la presión aquí. La presión a la derecha, aquí. ¿Cuánto es? Gamma del mercurio por H3. ¿Sí o no? Entonces la presión aquí va a ser gamma del mercurio por H3. Esta presión es de aquí. Y ahora la presión acá, ¿qué va a ser? Todo el de arriba. Todo el de arriba aquí, ¿cuál es? La presión en esta columna acá. Luego la presión en esta parte de acá. Luego la presión de arriba, que es la presión del aire. ¿Sí o no? Entonces, hagamos eso. Sumamos todo. Entonces, la presión del aire más la presión en esta columna, ¿qué va a ser? Gamma del aceite por H1 más gamma del aceite, porque es el mismo fluido ahí, por H2. ¿Sí? Todo esto es acá. Esta es la presión acá. Va a ser la presión del aire. ¿Sí? Más la presión aquí. La presión aquí, eso es aceite. Entonces, gamma del aceite por H1. Más la presión hasta llegar aquí. Que esto también es aceite, entonces gamma del aceite por H2. Va a ser igual a la presión acá, que es eso. ¿Sí? Entonces, todo esto va a ser igual a la gamma del mercurio por H3. Ya, esta es la ecuación que tenemos que resolver para calcular la presión del aire. Pero ¿qué teníamos? Teníamos, me da datos de DR. ¿Qué es la DR? ¿Qué es la DR? ¿Se acuerdan cuando hablamos de las Densidad relativa. propiedades de la qué? Densidad relativa. La densidad relativa, ¿no? ¿Qué es la densidad relativa? Por ejemplo, si es que es del mercurio, entonces va a ser gamma del mercurio para gamma del agua. Si es que es del mercurio acá, ¿sí? Y si es que es del aceite, ¿qué dice? Pues va a ser la gamma del aceite para gamma del agua.
¿Qué quiere decir eso? Si yo quiero, en mi ecuación tengo la gama del aceite y gama del, no tengo la de R. Entonces esta va a ser esta densidad relativa multiplicada por la gama del agua. Y aquí también, esto de aquí, la gama del aceite va a ser la densidad relativa multiplicado por la gama del agua. ¿Sí o no? Entonces aquí ya es muy fácil. Podemos, aquí tenemos esta y esta. Podemos primero simplificar un poco esta ecuación. Sacamos esta afuera para hacerle una sola vez, ¿no? H1 más H2. Y todo esto va a ser igual a la gama del mercurio, perdón, sí, gama del mercurio por H3. ¿Sí? Entonces va a ser así. La presión del aire más, ahora, la gama del aceite, tengo que multiplicar la densidad relativa por la gama del agua. ¿Cuánto es la densidad relativa del aceite que me dio? 0,90. ¿Sí? 0,90. Que es la densidad relativa del aceite. Y esto multiplicado por, o, a ver, hagamos en dos partes para que no se confundan. Aquí está la DR del aceite por la gama del agua, del aceite igual, no del agua. Es que ya no veo la pantalla. A ver, ¿dónde está? Sí, es del agua. Del agua, ¿sí? Es del aceite. Sí, entonces multiplicando esto por eso, ¿no? Ya. Luego, por H1 más H2, todo esto va a ser igual a ¿qué? A la DR del mercurio por gama del agua por H3. ¿Sí? Eso es. Entonces, de una vez vamos a sacar esto afuera. O sea, aparte, solo la presión del aire va a ser igual a ¿qué? Esto de aquí menos esto de acá. Entonces, ¿cuál es la densidad relativa del mercurio ahora que me dio? 13,6, ¿no? 13,6, estoy haciendo aquí. 13,6 por, ¿cuál es la gama del agua? Es 1 tonelada por metro cúbico, ¿sí? Pero la presión, ¿qué sale? ¿Con qué unidad sale? Newton por metros cuadrados, el pascal. Entonces, esta gama es 1 tonelada por metro cúbico. Tengo que multiplicarle primero por 1000 para que sea en kilogramos. Luego multiplico por la gravedad 981. Ahí todo esto está en kilogramos por metro cúbico, me da en Newton, ¿sí? En Newton. Luego, todo esto también multiplicamos por la H3. ¿Cuánto me dio la H3? 22,86. Pero no se olvidan que esto está en centímetros, ¿no? Pues, ¿qué tengo que hacer con esta? Tengo que dividirle para 100, para que sea en metros, ¿ah? Todo esto menos la densidad relativa, todo eso. La densidad relativa del aceite, ¿cuánto me dio? 0,90. Multiplicado por la gama del agua igual, 1 por 1000 por 981. Luego por H1 más H2. ¿Cuál es H1? 91,44 más H2 es 15,24. Y todo esto dividido para 1000, para que está en metros. Haciendo todo esto, me sale la presión del aire
en Newton por metros cuadrados. No sé cuánto es. No sé si alguien tiene calculadora o nos puede ayudar calculando eso. ¿Alguien tiene, nos está ayudando? A mí me dio 21.082.77. 21.000, ¿cuánto? 82.77. Bueno, Newton por metros cuadrados o Pascal, ¿no? Alguien más tiene que confirmar esto con Tengo su... un resultado, ¿Sí está bien? 21.080. Ok. Entonces, 21.080. Ujú. ok, 21.000, más o menos está por ahí, ¿no? Entonces, esto es en Newton por metros cuadrados, o esto es lo que le llamamos Pascal. Y esto es la presión dentro de esta, o la presión del aire, o la lectura de esta manómetro, el que me pide para calcular. ¿Sí? Esto es el ejemplo, digamos, típico para explicar el manómetro de forma en O para medir o para calcular las presiones manómetro.